priistas convirtieron en un agujero negro de millones de dólares a un banco en Andorra, El País. Pese a que las alarmas se encendieron desde 2007, la banca privada de Andorra unió a su cartera a políticos priistas que ocultaron millones atraídos por el secreto bancario que les ofrecía el Principado. Hasta 2015, cuando Estados Unidos intervino, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco. La banca privada de Andorra, BPA, se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos priistas y empresarios mexicanos, pese a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México. El reportaje Banca Privada de Andorra, el agujero negro del PRI, publicado por El País, indica que hasta el año 2015, cuando fue intervenida la institución financiera por lavado de dinero, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco, pero no fueron las únicas que pasaron por su cartera en casi una década. Un relato que entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional PRI, o lo que es lo mismo, una corporación que unió bajo el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado, con priistas como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieira, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, y la senadora Silvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor, Manlio Fabio Beltrones, señala el texto firmado por Joaquín Gil y José María Irujo. Tanto Del Mazo, Collado y Silvana Beltrones han negado irregularidades en el origen de los recursos en diferentes momentos, incluso que ellos mismos hayan abierto las cuentas a su nombre. Los periodistas relatan que la BPA llegó a México en el año 2006, transcurre solo un año, y 71 familias y 10 empresas engrosan la cartera inicial de clientes de esta institución. Altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder, todos refugian su dinero inconfesable en la flamante y reservada BPA mexicana. Explica que entre ellos estaba Giovanni Centeno, en ese entonces coordinador en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006, y no tuvo problemas en desembarcar en la entidad de la familia Cierco, pese a que la institución financiera se lo debió impedir por su condición de alto funcionario. También Juan Sigfrido Millán Lizárraga, gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004, además de una ex subsecretaria de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guanajuato en 2007. Pero el éxito de la institución estuvo a punto de desplomarse ese mismo año, pues un informe de la dirección de la BPA en México, enviado a la Dirección General en Andorra, relacionaba a algunos de sus clientes vinculados con un político venezolano, con lavado de dinero del narcotráfico. La dirección reporta el caso a las autoridades andorranas y mexicanas y lo reduce a un mero incidente de blanqueo. También ignora que el mecanismo para inyectar en el sistema el dinero del crimen se canaliza a través de la Casa de Cambios Mexicana, BIB, explica El País. La BPA superó el episodio a la par de la crisis financiera de 2008 y suma entre 2010 y 2012 122 clientes con 192.6 millones de dólares, en una cartera que incluye a 174 enigmáticos mexicanos que mueven en la entidad 243 millones. El 27 de febrero de 2012, los directivos informaron que se iniciarán los trámites para poner fin a la presencia en México, según un acta de su comité de control consultada por el prestigioso Rotativo Español, lo que no ocurrió ese año. Pero es en 2013 cuando la BPA finalmente cierra su embajada en México, aunque desde su tentáculo del país centroamericano fabrica una larga lista de sociedades offshore para refugiar las vidriosas fortunas.
a la par que empieza a captar a más personas políticamente expuestas, PEP, personajes con cargos públicos o ex dirigentes susceptibles de recibir fondos provenientes de actos de corrupción. Entre los personajes que abultan la cartera están Luz del Carmen López Rivera, ex diputada federal del PRI, que en mayo de 2012 colocó $500,000 en la BPA, según un informe de la policía de Andorra consultado por dicho diario. Mientras que el ingeniero Bernardo Quintana Caguague, ex director general de ICA Construcción Urbana, depositó en 2011 un total de $9 millones. Fue en 2015 cuando intervino el Tesoro de Estados Unidos ante los supuestos nexos de esa banca con grupos criminales como Odebrecht. Las idas y venidas de los miembros de la Fiscalía Mexicana a Andorra han sido tan discretas como constantes, pero la entonces Procuraduría General de la República, PGR, buscó un atajo para salvar el patrimonio millonario de algunos de los clientes mexicanos atrapados en las redes. Logró archivar las causas contra Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, que movió $120 millones en 23 cuentas entre 2006 y 2015. Resalta la información. El pasado año, el Ministerio Público andorrano mantenía abiertas varias decenas de investigaciones sobre fortunas mexicanas en la BPA, y cuando se intervino el banco en 2015, estas pesquisas ascendían a 80, según confirman fuentes conocedoras del caso, apunta el medio español. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que es cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos
pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad,
Nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.